Bienvenidos un día más al canal de Análisis Técnico Street. Bueno, pues parece que se van calmando los ánimos en las bolsas y parece que empiezan a repuntar de nuevo, podríamos decir con un poquito de fuerza. Pero cuidado, porque todavía, por ejemplo, tenemos al VIX por encima de la zona de 20 y eso de nuevo podría volver a provocar bastante volatilidad, quizás provocando caídas. Así que, como os decía ayer, quizás hemos encontrado un suelo, pero no podemos dar la batalla ya por ganada porque la subida que vimos en el VIX fue muy importante y todavía hay miedo en el mercado, aunque parezca que ahora hay calma. Ayer publicaba un vídeo en el otro canal que tengo del economista de cabecera que creo que ahora viene muy bien a cuento, porque hablaba de si la inversión en oro podría llegar a ser una inversión todoterreno y se podría comportar bastante bien en cualquier escenario, incluso si nos enfrentásemos a una recesión. Comento en ese vídeo cómo se podría comportar en cada escenario y también decíamos que tendría que cambiar para que el oro lo dejase de hacer también. Y también algo muy interesante que comentábamos en ese vídeo es que debíamos tener en cuenta que cuando se produce alguna caída brusca en los mercados provocado por una falta de liquidez, el oro no lo hace bien y lo hemos podido comprobar esta semana cuando hemos visto caídas tan fuertes. El oro no sirvió como refugio. Así que bueno, os animo a todos vosotros a que veáis ese vídeo que os voy a dejar arriba. Así que nada, hoy vamos a ver tres acciones, como siempre vamos a ver la cotización de Bankinter, de Sabadell y del BBVA. ¿Por qué he elegido tres bancos? Porque están todos los bancos en una situación bastante parecida. Han caído de forma muy importante y la mayoría de ellos han perforado soportes que no deberían perforar y ahora tienen la prueba de fuego, el recuperarlos de nuevo. Así que creo que el vídeo de hoy va a ser muy interesante. Vamos a analizar estas tres acciones, a ver si hay posibilidades de que se mantenga la tendencia alcista que veníamos viendo en estos valores en los últimos años. Así que venga, vamos con el vídeo de hoy. Bien, pues como siempre vamos a analizar las tres acciones del día desde la versión web de Pro Real Time. Ya os sabéis, como siempre, os dejo en la descripción el enlace para los que queráis os registréis y también podéis ver estos gráficos de forma totalmente gratuita y en tiempo real. Comenzamos por la primera de las acciones, que es Bankinter. Fijaros que Bankinter quizás es una de las acciones que mejor pinta tiene o que mejor ha contenido la caída, aunque hemos caído muchísimo también, fijaros. Desde máximos hemos caído un 17%, una caída muy importante. Pero, ¿por qué decimos que quizás lo ha contenido mejor? Porque ha conseguido mantenerse sobre la media móvil de 200 sesiones. Fijaros como también el soporte que teníamos, los 7,017 euros aproximadamente, ha actuado muy bien como soporte. Desde ahí parece que está rebotando la cotización. Quizás en toda la tendencia alcista esa media de 200 ha sido bastante importante, que hemos visto cómo la perforaba en algún momento, pero sí que es verdad que es bueno que se mantenga sobre ella. Fijaros cómo anteriormente a la caída habíamos tenido una divergencia y decíamos que bueno, que anteriormente también habíamos tenido una divergencia y que se había mantenido la subida, pero decíamos, ojito, porque ya en la última subida el RSI estaba muy cerquita de la zona de 70, es decir, no teníamos tanta fuerza como antes. Caída importantísima en el gráfico. Esto es lo que suele pasar y de la importancia de fijarnos hasta dónde llega la sobreventa cuando tenemos divergencias. Ahora, ¿a qué nos enfrentamos? Pues bueno, la media de 70 puede actuar como soporte anteriormente y ahora evidentemente va a actuar como resistencia, además de la zona de los 7,58. Yo creo que si se mantiene la situación calmada, fácilmente podríamos llegar hasta la zona de los 7,54, 7,55 aproximadamente, donde tendríamos el suelo por aquí, anterior, en este movimiento lateral. Hasta esa zona no tenemos nada de resistencia, es decir, podríamos ir con tranquilidad si no volvemos a ver turbulencias. Sí que es verdad que tenemos la media móvil de 6 sesiones, que podría actuar como resistencia cuando lleguemos hasta ella. Quizás una de las opciones que debemos barajar es al llegar a esa media móvil de 6 sesiones. Se suele ver cuando vemos quedas muy verticales, cae, hay una sobreventa, rebota y al tocar la media de 6 sesiones vemos una caidita de nuevo. Esto se puede llegar a dar. Si vemos que en esa caída no hace un nuevo mínimo decreciente, sería buena señal y nos confirmaría que podemos continuar al alza hasta marchar a la zona de los 7,54, 7,55 aproximadamente. Que ahí vemos que la supera, sería muy buena señal, podría quedar todo en un susto y acabar recuperando los máximos. El problema, lo que decíamos ayer con el Santander, la caída ha sido tan fuerte, con tanto volumen, fijaros, que ahora va a ser complicado que nos recuperemos rápidamente y demos continuidad a la tendencia alcista. Es decir, esto puede dar lugar quizás a un movimiento lateral en la cotización. Fijaros cómo en marzo de 2023 vimos una caída muy parecida,
Y luego sí que es verdad que nos recuperamos, volvimos a caer, nos acabamos recuperando con el paso del tiempo, pero hasta un año después no conseguimos marcar nuevos máximos crecientes. Es decir, ojito, porque aunque a lo mejor hemos encontrado un suelo, a lo mejor hay que tener en cuenta que va a dar lugar a un movimiento lateral. ¿El riesgo dónde estaría ahora mismo? Pues que de nuevo vengan caídas y perfore la media de 200 sesiones. Eso sería muy mala señal. Tendríamos que tener en cuenta el soporte de los 670, pero yo creo que hay que diferenciar un pánico, que sería lo que hemos visto en la última semana, quizás en las bolsas, porque la caída no venía del lunes, sino ya venía anteriormente, fijaros. Luego que la sesión del lunes hubo un mayor pánico que puso fin a la corrección, pero lo que tenemos que diferenciar ahora es si ha sido un simple momento puntual de una semana donde hemos visto caídas muy bruscas y luego nos vamos a mantener, o si por el contrario va a dar comienzo una tendencia bajista. Si ahora vemos que con el paso de la semana se acaba manteniendo por encima de la zona de los 7 euros, por encima de la media móvil de 200 sesiones, está a los 6,83, podría haber sido algo puntual. Pero si vemos que esa zona la acaba perforando después de haber marcado un máximo decreciente respecto a lo que teníamos en julio, es probable que eso acabe pasando y perfora esas zonas de soporte, sería muy mala señal. ¿Por qué? Porque podríamos estar pensando que hay una nueva tendencia bajista. Fijaros como en marzo de 2023 vimos una subida, una caída también bastante fuerte y luego no consiguió marcar nuevos mínimos decrecientes y se mantuvo la subida, movimiento lateral de consolidación y de nuevo tendencia alcista. Es decir, es lo que debemos vigilar ahora y quizás analizar para ver dónde estamos, si una caída puntual provocado por ese carry trade que se está diciendo desde Japón, o si por el contrario esto es solo el comienzo de una nueva tendencia bajista. Vamos a ver también el gráfico semanal. Fijaros que la vela que dejó la semana pasada pues es feísima, y es que además aquí tenemos alguna que otra señal que no me acaba de convencer. Fijaros cómo teníamos una divergencia muy clara en el gráfico semanal. Y esa divergencia en el semanal se ha acabado confirmando cuando hemos perdido la zona 7,44. Fijaos como por aquí pasa algo parecido también, entre enero y febrero de 2023. Aquí dio lugar una caída muy fuerte. Lo bueno que luego, como ya sabéis, las divergencias pueden dar lugar a movimientos laterales o pueden dar lugar a tendencias bajistas. En este caso, como contuvimos los mínimos decrecientes, no le llegamos a ver, fue un movimiento lateral. Por lo tanto, ahora podemos llegar a ver algo parecido. Sería la mejor de las opciones, llegar a ver algo parecido. El riesgo estaría es que una vez que parece que se ha recuperado, volvamos a caer y profundicemos los mínimos que hemos visto esta semana. Eso sería lo más negativo. Esa divergencia se ha confirmado y esa divergencia es la que nos está diciendo que va a ser muy complicado que ahora mismo el tirón nos vayamos a formar nuevos máximos históricos en el gráfico. Y en el mensual, pues fijaros cómo aquí no teníamos una divergencia, pero habíamos visto ya unas cuantas velas que no nos gustaban. En el mes de julio una vela claramente de rechazo de seguir marcando nuevos máximos, y el anterior mes también fue una vela que no nos gustaba porque podríamos estar formando un techo. Parece que este mes ha llegado o está llegando la confirmación de ese techo. De momento, fijaros, estamos sobre la media móvil de 6 sesiones. Eso es buena señal. Eso como mínimo también nos va a indicar que va a dar lugar un movimiento lateral que a lo mejor puede durar unas semanas o incluso unos meses. Vamos a seguir con el Sabadell. Y aquí, como vais a ver, la situación, pues bueno, fijaros cómo en este caso hemos perforado la media móvil de 70 sesiones y también hemos perforado el soporte de la divergencia. Pero en este caso, en el Sabadell, hemos visto cómo se ha recuperado muy bien en esa zona. Es decir, podríamos incluso pensar que ha sido una ruptura en falso, provocado por ese pánico. Evidentemente, si cae la bolsa un 4%, pues Sabadell acaba cayendo igual. Eso es lo que provocó la caída, pero se ha recuperado muy bien. Ahora tiene la prueba de fuego, que es esa media móvil de 70 sesiones. En este caso, yo creo que si la supera, sí que podríamos llegar a pensar que nos vamos a acercar a máximos de nuevo, por lo menos al pico que veíamos en junio, cerca de la zona de 1,96 aproximadamente, pero debe confirmar que supera esa media de 70. ¿Por qué? Porque si no la supera, es cuando podríamos ver algo así. Y aquí nos pasaría lo mismo que en Bank Inter. Si toca la media de 70 y corrige, puede ser porque ha venido con mucha fuerza la caída, con mucho volumen, y todavía puede que le quede fuerza a la oferta. Hay que vigilar si tiene fuerza suficiente para marcar nuevos mínimos decrecientes. Que eso sucede, ojito, porque es cuando nos podríamos ir aquí, a la zona de 1,53, y nos quedaría una caída bastante importante. Pero si vemos que marca un nuevo mínimo decreciente, es cuando podríamos pensar que esto continúa. Y como mínimo, como os digo, volveríamos aquí.
Marcar nuevos máximos crecientes del tirón, pues bueno, tiene quizás mejor pinta que Bank Inter, pero me parecería complicado. Veremos a ver, porque los bancos, el momento que se pasa ese pánico, luego se van recuperando bastante bien, más con lo que estamos viendo en los últimos meses, incluso en el último año y medio con la subida tan vertical que han tenido. Pero veremos a ver, fijaros cómo también en 2023 vimos una caída muy parecida, me está recordando muchísimo la caída a la que vimos en 2023. Y luego al final se tiró bastante tiempo lateral y luego se acabó recuperando. Es decir, ¿por qué? Porque se van calmando las aguas, vuelve a tener confianza en los inversores en este tipo de acciones y vuelven a entrar, vuelven a comprar. Así que bueno, veremos a ver qué acaba sucediendo, pero de momento podríamos decir que esa divergencia se mantiene viva. Es decir, aunque hayamos perforado esa zona de soporte, como ha sido una caída, podríamos decir de momento puntual, no la deberíamos dar como rota. El resto estaría en que la perforase de nuevo y buscásemos nuevos mínimos decrecientes. Ahí ya sí que pintaría bastante peor. Vamos con el gráfico semanal. Y fijaros cómo también teníamos una divergencia en ese gráfico semanal. Y fijaros cómo también parecía que perforaba esa zona a principios de semana, pero de momento se está manteniendo por encima. Es decir, es totalmente clave mantenernos a cierre semanal por encima de la zona de los 1,75. Si no, ojo, se complicaría bastante. Y la situación muy parecida a la de Bank Inter. Pero en este caso, ojito, porque podríamos todavía ver caídas más importantes, como decíamos, hasta la zona de 1,55. Cuidado, aunque luego mantuviésemos el lateral. Así que bueno, tampoco pinta, que parece que se está recuperando muy bien. Yo creo que ahora están los inversores con muchísima confianza, porque parece que se ha pasado el miedo y tengo la sensación de que está todo el mundo comprando a borbotones. Cuidado. Cuidado, porque ya lo veníamos diciendo en las últimas semanas. Tenemos señales muy negativas en gráficos semanales y mensuales. En el Sabadell, en el mensual, también teníamos divergencia, pero esa zona quizás clave la poníamos en los 1,72. Puede ser la misma, 1,74. Y de momento se mantiene bien por encima de esa zona. Así que bueno, digamos que el peor de los escenarios todavía no ha llegado. Y vamos con la última de las acciones, que es el BBVA. Y quizás el BBVA es la que peor pinta tiene. Y es que además el BBVA arrastraba una caída ya anteriormente, aunque no ha caído a lo mejor tanto como otras acciones, pero al llevar una caída tan fuerte de antes, es lo que ha provocado que acabemos perforando ese soporte vital en la media de 200 sesiones. ¿Y qué decíamos? Decíamos anteriormente, la media de 70 nos lo podemos permitir, pero la media de 200 no nos lo podemos permitir que la pierda. Y la ha perforado y de momento no la ha superado. Y de hecho, fijaros el aumento del volumen en las últimas sesiones. No solo en la sesión de lunes, que nos estamos quedando solo con la caída de la sesión de lunes, pero hay valores que llevan cayendo de forma muy importante toda la semana pasada, como es el caso del BBVA. ¿Dónde estamos ahora mismo? Pues con el intento de recuperar la media de 200. Y me huele mal, es que me huele mal, porque hemos visto que era un soporte muy importante. Que la haya perforado ahora, estamos en un momento crítico, porque si no la supera, puede ser la confirmación de que esta zona como resistencia y dar lugar a una nueva tendencia bajista. Podríamos pensar lo mismo que Bank Inter, que va a corregir, no va a marcar un nuevo mínimo decreciente y se va a recuperar. Pero es que en el caso del BBVA ha funcionado tan bien la media móvil de 200 sesiones que perforarla y que no esté hoy mismo ya superándola me da muy mala espina. Quizás también, si la supera, yo no le daría mayor confianza hasta que no superásemos la media móvil de 70 sesiones, que también había actuado como soporte muy bien en toda la tendencia alcista. Y ha actuado muy bien como soporte. De hecho, más veces que la media de 200. Pero la media de 200 era el último límite que teníamos en la caída. Es decir, hasta que no supere la media de 70, yo no estaría tranquilo de que como mínimo vamos a ver un movimiento lateral. Mientras tanto, pinta feo, porque es que encima estamos viendo algo que no veíamos en otras acciones. Otras acciones estamos viendo cómo ha marcado un pico y han corregido. ¡Pum! Pero en el caso del VBA estamos viendo máximos y mínimos decrecientes ya desde el mes de abril. Eso es muy feo. Y eso podría ser el comienzo de una nueva tendencia bajista. Por eso es lo que os digo. Si no supera la media de 70 y vuelve a corregir, ¿qué estaría formando? Un nuevo máximo decreciente. Y eso es muy mala señal. Eso es muy mala señal. Por lo tanto, pues bueno, aunque parezca que está todo bastante calmado, pues en los gráficos quizás vemos que se han roto cosas que no se deberían haber roto. En marzo de 2023, vamos a irnos a 2023, fijaros cómo la media de 200 aguantó muy bien. Fue el límite de la caída. Y luego volvió a repuntar y dio lugar al movimiento lateral. Pero es que ahora la hemos perforado y es que ya la habíamos probado como soporte. Es que esto puede llegar a ser un movimiento de libro del comienzo de una nueva tendencia bajista. Veremos a ver a qué da lugar. Pero
Como os digo, a mí no me gusta absolutamente nada. Vamos a ver el gráfico semanal. Y pues bueno, tenemos una divergencia que ya se había roto anteriormente. Y fijaros que en este caso esa divergencia, no se había roto, no, se había confirmado y ya no se había dado lugar a caídas. Fijaros, una vuelta, os le he dado como resistencia a la antigua zona de soporte y vuelta a corregir. Es decir, que puede ser el comienzo de una tendencia bajista del libro. ¿Dónde está la última esperanza? En la media de 70 y en la zona de los 8.30. Ahí es donde podríamos decir que está el límite. Incluso pensar que vamos a ver una corrección, vamos a formar un mínimo decreciente, pero vamos a ver una divergencia y vamos a ver una caída con poco volumen, manteniendo la zona de 8.30 y ahí repuntaríamos. Pues bueno, podría llegar a ser. Podría llegar a ser. Pero a partir de ahí es que no le daría ninguna opción, por mi parte, de poder mantener la tendencia alcista a largo plazo. Y cuando digo largo plazo, digo desde 2020. Porque es que coincidiría con un movimiento de consolidación de la caída, coincidiría con un momento de acumulación hasta el año 2022 y a partir del año 2022 la parte más especulativa con sus sustitos y luego ya la subida más brutal en el gráfico, que es la que habríamos visto entre enero y abril de 2024. Me cuadraría perfectamente con todo un ciclo alcista en la cotización del BBVA. Y en el gráfico mensual, pues fijaros, también se ve muy bien. De momento nos estamos moviendo, fijaros, en la vela tan fuerte que vimos al alza en marzo de 2024. Ojito si la acaba perforando a final de mes. Está en la zona de 8.90, el límite, la parte baja de esa vela. Ahora mismo estamos en los 8.91, es decir, se podría mantener. Suele pasar, tanto cuando vemos subidas como cuando vemos caídas muy fuertes en un solo mes, que luego los siguientes meses se mueven las velas dentro de ese mes. Fijaos como por aquí pasó algo parecido, en noviembre de 2021. Luego estuvimos 6-7 meses moviéndonos en esa vela y luego acabó repuntando. Pues ojito aquí, ¿vale? No estemos viendo un movimiento parecido, pero al contrario, ¿vale? Debemos ir con calma, no pinta demasiado bien. Lo más positivo, quizás en el BBVA, que el volumen en la caída ha sido decreciente. El problema estaría en que ahora empecemos a ver como en este mes seguimos viendo caídas y el volumen empieza a incrementarse y acabamos perforando los mínimos de la vela que veíamos en marzo. Eso sería el peor de los escenarios que podemos ver en el BBVA. Pero como decíamos, ojito, porque ya la situación en el gráfico diario está cogiendo peor pinta. Si quizás la caída se hubiese contenido sobre los mínimos que habríamos visto desde junio, diríamos, pues vale, está formando un doble suelo y vamos a dar lugar como mínimo a un movimiento lateral. Pero ojo, porque como decimos, ha perforado esos mínimos y además lo ha hecho con bastante volumen y tenemos divergencias bastante feas también en el gráfico. Así que bueno, hasta aquí llegamos con el vídeo de hoy. Vamos a ver cómo sigue avanzando la semana. Yo creo que va a ser totalmente clave el cierre semanal. Si acabamos viendo una vela semanal en los índices de recuperación, puede que nos esté marcando el suelo para hacer ese último impulso a la zona de máximos. Veremos a ver porque parece que todo va acorde a esa hoja de ruta que venimos comentando. Pero como volvamos a ver que a final de semana se empiezan a deteriorar de nuevo las cotizaciones, cuidado, porque a lo mejor nos quedaría algún que otro susto. Así que, de nuevo, os lo digo, vamos a ir con pies de plomo. Os recuerdo, como siempre, que lo que hemos visto en este vídeo no es ninguna recomendación de compra ni de venta y que únicamente son opiniones personales basadas en el análisis técnico. Mañana jueves estaremos por aquí con el último vídeo de los análisis diarios, a ver cómo va avanzando la semana. Y hasta entonces, espero que tengáis todos muy buen día.